Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Les agradecemos mucho que nos sigan acompañando esta transmisión de Día de Acción Climática. Y tenemos uno de los paneles más interesantes que hay en esta larga jornada, donde vamos a hablar sobre economía circular. Nos acompañan especialistas, personas que han tenido una trayectoria bastante interesante y estamos muy contentos de que nos acompañen en este panel. La economía circular es algo que hace 10 años probablemente no lo escuchábamos, no sabíamos mucho sobre el tema y sin embargo ahorita parece que es el santo grial. Me imagino yo que hay una pista por ahí, ¿no? Que nos deja ver esa idea, el concepto, todo lo que significa. Pero a mí me gustaría que comenzáramos con algo muy pedagógico. Nos acompaña gente de Latinoamérica, nos acompaña gente de México, de Estados Unidos, de España, y me gustaría que intentáramos hacer un ejercicio mínimo de pedagogía, de que pudiéramos explicar en la visión de cada uno de ustedes qué es exactamente eso de la economía circular, y luego pasaremos a los ejemplos, digamos, a la parte de qué es lo que se está utilizando, porque cada uno de ustedes traen cosas que a mí me parecen sumamente interesantes. Entonces, en ese orden de cosas, Karen, me gustaría mucho que tú pudieras darnos una definición mínima de lo que es la economía circular. ¿Por qué primero yo? Por un orden El orden. Bueno, creo que principalmente yo quería empezar hablando de los materiales y justo uno de los materiales principales con los que construimos en México es el cemento, ¿no? Entonces, somos el 14º país que construye con este material, ¿no? O sea, que fabrica y produce tanto por los residuos, pues más bien por los materiales que tenemos y la materialidad. Y lo más increíble es que el 100% de lo que nosotros producimos, el 97% nosotros lo utilizamos. Entonces, como que esa economía en este punto como que está un poco quebrada, ¿no? Entonces, para mí creo que hay que empezar a darle la vuelta a este tipo de cosas y empezar a ver que realmente tenemos que estar recirculando esto y que todo se está quedando en el mismo lugar y que no estamos usando diversos materiales para la construcción, ¿no? Y yo lo pongo principalmente porque para mí es un material que parece el único en nuestro país y que somos el primer 14º país que hace estas producciones. Entonces, más que como el concepto, viene más ahí como de que estamos haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, me gusta mucho cómo lo planteas, que digamos es un ejemplo para que nuestra audiencia entienda exactamente cómo se aplica, quizá, ¿no? Iríamos por ahí. María Laura, ¿tú tendrías una aproximación, una idea de cómo podríamos definir ese concepto de economía circular? Claro, bueno, muchas gracias, buenas tardes, Antonio, y a todos los panelistas y todas las personas que nos están viendo. Pues yo creo que si partimos desde que viene la economía lineal, que es esta parte donde nosotros utilizamos un material, un recurso, lo extraemos, lo utilizamos y lo desechamos. Eso, digamos, es la parte donde ya hemos podido venir viendo que la economía lineal pues ya no tiene tanta cabida y que la economía circular lo que viene es a reutilizar y ya no a estar desechando, sino que en vez de que estemos extrayendo recursos naturales o materiales para generar algún tipo de producto, que después se va a desechar y simplemente es un círculo de reutilización que pues en nuestra perspectiva tenemos inclusive un modelo de economía circular que más adelante pues también estaremos hablando, estamos también abocados a temas de materiales, pero pues yo lo vería desde esta parte de en vez de quedar en el desecho, reutilización. Muchas gracias, María Laura. Alejandra, ¿cuál es tu aproximación a esa idea? Pues para nosotros creo que hacemos esta práctica de explicarle a las personas, ¿no? Y Nicolana, qué es lo que es la economía circular y para nosotras es cómo podemos hacer para acercarnos más a un modelo natural donde todas las cosas están recirculando constantemente. En la naturaleza no existen los desechos, constantemente se está moviendo la materia, la energía y la economía circular es una forma de acordarnos que los recursos que tenemos son finitos y que tienen que estar en constante movimiento para no quedarnos sin ellos. Entonces, es pasar de un modelo, como bien decía María Laura, que se desecha todo, a un modelo más natural donde todos los desechos no existan y se estén constantemente moviendo en el sistema. Está buenísimo, muchas gracias. Jorge. Bueno, pues gracias por la invitación para
participar en este panel antes que otra cosa, y un saludo, por supuesto, a ti, a mis colegas panelistas y las personas que nos están viendo desde diversas latitudes. Y antes de hablar de mí y de la concepción de o de lo que significa economía circular, me gustaría dar una breve introducción. Efectivamente, justo lo que tú compartes, la economía circular no es una moda. Si bien es cierto, ya recientemente, en años actuales, pues ya se empieza a hablar más. Teóricamente se formó con 5 escuelas de pensamiento que a mediados de los 70 del siglo pasado empezaron a darle forma a la definición de lo que actualmente se entiende por economía circular. Y hay un artículo científico que se dedicó efectivamente a identificar cuántas definiciones en el sistema se encontraban de economía circular. Identificó más de 100. Sin embargo, tiempo después llevó a cabo su actualización y como tú mismo lo dijiste, ¿no? La economía circular está gestándose, está actualizándose, está evolucionando y en ese mismo sentido su concepto, esos mismos estudiosos actualizaron ese artículo científico y encontraron más de 200. Actualmente la Fundación Ellen MacArthur es un gran referente a nivel internacional. Si ustedes quieren saber más sobre economía circular, pues vayan directamente a su portal. CITRA también, la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o para la Organización Industrial también, define su propio concepto de economía circular. Con esta breve introducción, si me permites, entonces daré paso parafraseando un poco la definición que ya estableció la Fundación Ellen MacArthur. Yo agregaría, abonando lo que ya dijeron mis colegas panelistas, la incorporación del diseño. Esto es particularmente importante porque desde la concepción de un producto o un servicio debemos de identificar qué materiales, y hablando precisamente del panel, del tema principal del panel que es economía circular y materiales para la construcción, qué materiales podemos incorporar en la concepción, en el diseño de ese producto para que precisamente podamos alargar la vida útil del mismo, considerando pues, entre otras, pues la incorporación de herramientas como análisis de ciclo de vida, la durabilidad, materiales o el porcentaje de reciclabilidad o de compostaje también. Entonces, para cerrar esta participación, yo agregaría la particularidad de incorporar el diseño a una definición de economía circular. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que ya en esta parte vendríamos a lo que puede resultar sumamente interesante. Hay una, digamos, curiosidad de parte de muchos de nosotros que estamos explorando cuáles son las soluciones que tienen una forma de aproximación a mitigar el cambio climático. Parece ser que la economía circular es una de las formas que más se acerca a eso, y en ese sentido yo creo que es súper clave que puedan comentarle a nuestra audiencia cuáles son esos materiales que se están acercando a eso, qué es lo que se está utilizando, cuáles tienen más probabilidades de circularidad, porque, hasta hace poco yo no sabía que la lana se podía utilizar en ese sentido, ¿no? Entonces creo que son infinitos probablemente los materiales, y me gustaría que pudiéramos, en este ejercicio, que pudieran ustedes comentar justo cuáles son esos materiales que ustedes están observando, porque creo que ahí podríamos encontrar una clave importante. Karen, es digamos, un orden que está así, no hay nada. Es personal. Pues, al rato hacemos algo aleatorio, ¿se les parece? Bueno, yo con colaboraciones y socios, pues llevo 15 años estudiando la tierra como material de construcción. Y yo pienso que es uno de los materiales que más se acerca en todos los sentidos, porque no solamente es un material que se recircula y regresa a la tierra como tal, porque es tierra, sino que también tiene muchísimas formas en las que se puede aplicar. Lamentablemente, pues no tiene esa visión y tiene muchos temas negativos al respecto, pero para mí la tierra es el material que más se acerca, obviamente los naturales en sí, pero es un material que lleva más de 400 años, ¿no? Ejemplos tanto de mezquitas, iglesias, y en México pues, el 100%, cada uno de los estados tiene algún elemento construido con tierra, y obviamente mixto con fibras, con maderas, con cáñamo, con bambú, etcétera. Entonces pienso que es un material al que no le hemos dado la oportunidad porque tenemos miedo, o tenemos ahí ciertas como
mucha ignorancia al respecto, porque incluso yo cuando empecé con este proceso de investigación y de entenderlo y de meter las manos, pues me cambió la perspectiva y darme cuenta que tiene una dureza increíble y que puede tener resistencias extraordinarias, pero que no hay un conocimiento, que siempre ha sido empírico, que siempre ha sido un conocimiento como de tocar la tierra y como un poco la receta que te daba tu abuelo para hacer el adobe o para hacer cualquier técnica constructiva. Y ya últimamente, ya por lo menos hace unos 40, 50 años, ya se han empezado a hacer como estas investigaciones más profundas de los procesos. Y bueno, esos llevo 15 años estudiándolo y me he dado cuenta que creo que es el material que más se acerca y que podemos hacer edificios y que podemos hacer lo que sea, pero que no le hemos dado la oportunidad o muy pocas veces. Afortunadamente ya hay más procesos, que ya hablaremos más de eso, ¿no? De que se pueden prefabricar y se pueden empezar a implementar, pero para mí es la ley. La tierra es el material para utilizar en todos los sentidos. Parece increíble, ¿no? Es como, yo me acuerdo cuando estuvo todo el tema de la pandemia, habíamos avanzado tanto tecnológicamente hace 4 años que resulta que una de las tecnologías más avanzadas para protegernos contra la pandemia era un cubrebocas, ¿no? Y ahora lo que estás diciendo es cómo regresamos al origen, es decir, cómo la tierra, en serio, es muy interesante lo que comentas. María Laura, tú, ¿qué materiales, qué es lo que has observado en ese tema? Pues bueno, yo creo que en general siempre hay muchas posibilidades de generar regeneración y sobre todo en la industria de la construcción. Nosotros como empresa pues nos abocamos a generar una sinergia entre una problemática global que es la problemática del residuo plástico y transformándola en un agregado de alto valor para la industria de la construcción que viene a generar de alguna manera esta parte de lo que es el carbono embebido, que se llama hoy, y es cómo podemos dejar de utilizar cierto tipo de materiales como, por ejemplo, los agregados que sabemos que no venimos a reemplazar en su totalidad, pero sí venimos a generar una pequeña reducción sobre grandes cantidades de la industria de la construcción, como lo es el concreto o las mezclas asfálticas. Y por otro lado, pues reutilizando y ayudando a resolver una gran problemática como es la de los residuos plásticos y sobre todo los plásticos no regenerativos o no reciclables, que son en los que estamos enfocados, o plásticos trágicos como lo llamamos, pudiendo incorporarlos y no solamente dejando de utilizar materiales naturales como los agregados que también conocemos, las grandes problemáticas que hay con los bancos de agregados y la sobreexplotación, sino que además estamos ayudando a generar esta colocación de plásticos trágicos que además vienen a mejorar las propiedades y las características tanto del concreto como de la mezcla asfáltica. Y pues creo que eso es un gran valor donde hemos podido tener pues una ACV bastante interesante y que, como bien decías, o sea, al final también es medir, porque muchas veces pues pensamos que tal vez estamos realizando acciones, pero si no se generan los datos y las mediciones tanto en el proceso, en la implementación y por supuesto pues ya en el campo, pues muchas de estas tecnologías o estas soluciones pues no llegan a un gran alcance o un gran impacto. Al rato nos contarás sobre lo que están haciendo ya, que han desarrollado en Latinoamérica y en México, porque resulta muy interesante que ya tienen construcciones ustedes con materiales. Eso es muy, muy, muy interesante. Alejandra, la lama, digo, ¿en serio? ¿No? ¿Cómo es eso? Cuéntanos cómo funciona y sobre todo el tema de los materiales que se han encontrado ustedes, innovaciones, qué sé yo. Pues sí, nosotros en Ecolana justo suena como lana de borrego, pero lo que nosotros hacemos es trabajar con empresas de consumo masivo principalmente, que son quienes ponen muchas veces los productos en manos de los consumidores y que pues finalmente todos aquí, ¿no? Somos consumidores, consumidoras de algún tipo de producto y no sabemos cómo desecharlo. Entonces nosotros lo que hemos hecho es empezar a buscar salidas para esos materiales que, como bien decía María Laura, pues son plásticos que usualmente no se pueden reciclar. La verdad, tenemos muchos materiales o hemos visto muchos materiales en temas de plástico porque es lo que más hay que no podemos reciclar, ¿no? Es decir, por ejemplo, los pouches, ¿no? Donde solemos tener atún, frijoles, etcétera. O sea, todos esos flexibles que son muy difíciles de reciclar. Hay formas de reintegrarlos a la cadena, sobre todo en temas de madera plástica, ¿no? Que pueden ser un buen sustituto, algunos recubrimientos. Hay incluso ya también algunos temas de textiles, aislamientos. Por ejemplo, la ropa es uno de los materiales más difíciles de reciclar porque, pues, básicamente es una mezcla muy grande de diferentes tipos de plástico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues en muchos casos, para poderla reciclar, tendríamos que separarla en los que son igualitos, ¿no? Si
este vestido que traigo es 70% rayón, 30% poliéster, pues solamente podría entrar con los que son iguales para empezar a hacer una industria de eso. Entonces, ¿qué se hace? Se desbarata y se hacen aislamientos térmicos, se hacen muchas veces rellenos, por ejemplo, de los autos, se pueden llegar a hacer tapetes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que hemos visto en la industria de la construcción, mucho sustitución de madera con madera plástica, ¿no? Que obviamente aquí hay que hacer en México existe una gran industria del reciclaje, pero es normalmente un reciclaje, pues, digamos, casero, ¿no? Es un reciclaje que se ha hecho de forma tradicional en pequeñas y medianas empresas, en micronegocios, pero hoy estamos tratando de hacer que esos micronegocios con ese expertise que, como bien decía Karen, pues es algo que, pues como mi abuelita me dijo, que así que le metiera 3 plásticos y lo planchara. ¿Cómo le hacemos para que ese conocimiento empírico empiece a formalizarse, empecemos a tener análisis de ciclo de vida, ¿no? Pero sobre todo es lo que hemos encontrado y lo que más estamos buscando, ¿no? ¿Cómo más podemos estos plásticos que no tenemos nada que hacer con ellos, cómo los podemos dirigir a algo que sea de largo tiempo de vida? Que no pasemos de un desechable a otro desechable, sino que tengamos cosas de largo tiempo de vida. Muchas gracias. Jorge, estás tú como, digamos, en dos aguas, es decir, en la idea de tener una consultoría, te dedicas a dar consultoría en materia de economía circular. Además, tienes una empresa que también participa, digamos, de este sector. ¿Cómo lo observas tú? ¿Tienes una visión quizá de que has visto un montonal de materiales en ese sentido, ¿no? ¿Cómo observas esta parte de las tecnologías y las innovaciones? Fíjate que la pregunta hace razonar sobre tenemos que identificar las etapas, ya lo dijeron también en el panel anterior, las etapas que integran la cadena de suministro, el ciclo de vida, ya lo dijo nuestra colega, análisis de ciclo de vida que va muy de la mano, y la trazabilidad. Son conceptos clave en prácticamente cualquier industria para poder identificar o desmembrar en dónde vamos a implementar la acción. En ese sentido, yo podría comentar que el mejor material para la construcción es el que no incorporó la extracción de minerales o de materiales o de materias primas de la naturaleza. Es per se el que ya se encuentra actualmente como tal dentro del comercio, vamos a llamarle de esa forma. Y en complemento también lo que ya dijeron mis compañeras es, además de que tenga esas bondades de reciclabilidad, pues también y priorizar a la reparación y por supuesto a la reutilización. Esas estrategias que por supuesto forman parte de la economía circular es lo que nos hace identificar respecto de un material que contiene esas características a otro que no las tiene, tomar la mejor decisión para incorporarlo a nuestro proyecto en fase de diseño, por supuesto, pero también de implementación. Y otra etapa que también se debe considerar es la de mantenimiento, que hay forma de reparar ese material que se incorporó a un proyecto de construcción, pero también al de desmantelamiento. Actualmente esa palabra ya se empieza a sonar cada vez más en un proyecto de construcción sobre las características o las bondades que tiene ese material para descomponerse o separarse de una construcción general, poder sustituirse por uno que tenga unas características adecuadas para su uso, o de plano, en el momento en el que esa construcción o ese proyecto ya no cumple las finalidades para los cuales fue hecho, se pueda desincorporar y adherirse o incorporarse a otro proyecto de la construcción. Entonces, esas son como las particularidades que debería de tener un material que se debe incorporar en ese tipo de proyectos. Ahora, como en la integración que ustedes están, digamos, hay una cadena de valor, hay una serie de actores que toman las decisiones sobre la utilización de materiales, sobre la parte del diseño, y cómo han experimentado la parte de que los arquitectos, los diseñadores, estén utilizando materiales que de sobra, yo creo que he sabido que son funcionales, además responden a este principio de economía circular. Pero el gran desafío, por ejemplo, que se enfrenta a la industria de la construcción es que existen muy buenas tecnologías, pero a veces es súper difícil convencer a los que toman la decisión, porque puede resultar caro o porque, bueno, le resulta muy ajeno.
Y yo creo que ese es el desafío quizá para la aplicación de estos materiales. Si quieres, me brincó. No, ya que contestar todo. Oh my God. Bueno, Karen, ¿cómo te has enfrentado a eso? Porque ustedes tienen, tengo entendido, un producto súper interesante. No va a ser spoiler, pero tienen una impresora que me parece re interesante, pero tienen cosas que funcionan muchísimo para el uso de la construcción. ¿Cuál es tu acercamiento que toman la decisión en ese sentido? Pues, o sea, yo creo que hace 15 años sí fue empezar a entender el material para poderlo como pues vender, ¿no? Al final hay que hacer también este círculo de economía de que esto también sea que sea accesible para todos. Y yo creo que empezó a pasar con la tierra que solo se iba como en los temas como de temas de pobreza extrema, comunidad, o empezaba a ser un material que estaba como solo ricos podían tener esto, ¿no? Entonces lo que yo empecé a hacer fue como un tema de academia, ¿no? O sea, como empezar a enseñar y educar a los arquitectos, tanto en la universidad, porque siempre he sido maestra desde que tengo 23 años, cuando no sabía ni qué onda con la vida. Estaba ahí aprendiendo con ellos y desde hace muchos años tengo dando clases, entonces fue un poco como abrirle la gama de productos que pueden tomar, ¿no? Y entonces uno de ellos es la tierra, ¿por qué no? Entonces empezar a meter las manos, empezar a conocer los sistemas y poco a poco poderlo proponer. Lo que sucede hoy es que muchos arquitectos pues, no saben cómo aplicar la tierra como construcción en ningún sistema constructivo. Tenemos mucho miedo, hay muchas restricciones y normativas, que también hay una pregunta ahí. Y pues fue un poco como empezar a hacer talleres, empezar a enseñar y poco a poco me empezaron a buscar los arquitectos y las personas que querían su casa con esos materiales y fue como una asesoría técnica de proyecto, ¿no? O sea, ellos llegan con un proyecto que hablaban del diseño y es obviamente lo más importante porque no puedes llegar a proponer un sistema constructivo que ni siquiera entiendes y que te digan, no, pues vamos a hacer un muro de 15 centímetros cuando los adobes o los tapiales o cualquier sistema tiene más de 35 centímetros. Entonces, desde la cimentación cambiaba todo. Y pues ha sido un proceso como de reenseñar y yo de reaprender para poderlo proponer de una forma más sencilla y simple. Yo creo que fue al principio difícil, fue como tocando puertas y ya poco a poco con pues, el proyecto de Raíz y ahora de CID, pues ya ha sido una cosa donde la gente empieza a buscarte para proponerlo y para ponerlo. Sí, así como la economía circular que se puso de moda y salieron 200 conceptos, también la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Que también tiene eso. Y yo creo que al final la buena arquitectura y la que realmente está diseñada y se piensa para el entorno es la adecuada. O sea, ¿cuál es el material ideal? Yo creo que el que tienes al lado, ¿no? El que es lo más local, o si es un edificio que se tiene que reciclar, perfecto, pero si puedo tener un material ahí, o si es un edificio, lo voy a rescatar, ¿no? Y regenerar. Un poco es como cada proyecto creo que tiene una forma distinta de resolver, y lo importante es como realmente estudiarlo y que haya como un acompañamiento con los proyectos, ¿no? Entonces creo que algo que hemos hecho es mucha asesoría, mucha consultoría y mucho tema de educación, ¿no? Educación de este material. Ahora en la universidad ya hay clases de materiales, ¿no? El laboratorio de materiales donde siempre llegábamos y por eso repito, o sea, el 97%, el 100% de lo que hacemos de concreto nosotros no lo comemos en México. ¿Y qué pasa con todas estas extracciones? Que me parece muy increíble que ya están metiendo el plástico. No sé cómo la veía con la tierra, pero me gustaría intentarlo, porque puede ser un agregado. Ahora estamos haciendo agregados con café, ¿no? Entonces le metes la tierra, el café, etcétera. Entonces no estar cerrado como a estas combinaciones y también no querer ser como súper purista. O sea, yo empecé aprendiendo la tierra desde una parte como muy purista, donde no puedes ponerle esto, no hagas eso, o sea, como que no lo reconfigures tanto porque le cambias las características. Y cuando empiezas a ajustarlo, o sea, lo puedes hacer con sistemas mixtos, donde haya concreto, sí, donde haya cimentaciones, en mamposterías, etcétera, donde puedas meter estos plásticos, donde puedas hacer estos aislamientos. Y entonces, creo que lo ideal es como poder hacerlo más abierto a todos y que no esté solamente donde la mano de obra es gratis o donde la mano de obra es artesanal para que pueda ser más viable, ¿no? Bueno, la labor súper interesante que des clase es que estás de alguna manera persuadiendo ya a los futuros Los obligo. sí. Si no pasan. Repruebo. No. Sí, yo creo que esa es una labor súper interesante, está padrísimo. María Laura, creo que en esta parte tú tienes mucho que decir.
Pues fíjate que, y obviamente que creo que aquí me uno un poco a Karen y lo podría resumir a educación y normatividad. Y definitivamente también un día me decían, me bajé de una conferencia y me decían, tú estás evangelizando y la realidad es que sí, ha sido educar a la industria porque sí hemos podido ver que se van generando ciertas tecnologías, no somos tal vez la primera. Hemos podido ver noticias luego también en países europeos donde ponen mezclas asfálticas con plásticos, pero siempre habían sido de alguna forma como ciertas soluciones que se quedaban en poca escalabilidad. La gran diferencia que hemos podido lograr con nuestro producto, con Resinate, es que el producto pues sí tiene estas partículas mineralizadas que de entrada pues estamos utilizando 80% plásticos trágicos que no se pueden reciclar, todo lo que hablaba hace ratito Ale, los plásticos flexibles, el poliestireno, el polipropileno, poliuretanos, PVC, todas esas resinas que en la industria también muchas veces se ven y que también pues no existen las mejores prácticas en el manejo de los residuos. Pero por otra parte, también utilizamos dentro del 20% los minerales, un 10% pues son cenizas orgánicas que vienen de algún proceso postindustrial. Hemos estado probando con cenizas de arroz, con cenizas también me parece de los ingenios, de azúcar, y siempre estamos en constante innovación, eso es parte muy importante, pero pues hemos tenido que hacer también relaciones y convenios con las universidades, con varias universidades, también trabajamos con las cámaras. Hemos tenido una gran apertura por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en diferentes estados donde hemos podido también estarle presentando a los agremiados, también a través de nuestros socios, colaboradores, también, por ejemplo, pues bueno, SUME también que ha sido muy valioso y personas en SUME que también han podido ver el proyecto, el producto y la adaptabilidad que tiene. Creo que eso ha creado un gran valor y una facilidad. Sin embargo, no ha sido fácil y como bien decías, en la parte económica, que claro que es muy importante y siempre creo que es esa línea de entender, yo creo que hay que verlo como el costo-beneficio, por un lado, y por otro lado, y verlo como un proyecto integral, porque a veces podemos decir, bueno, ¿cuánto te va a incrementar el valor del concreto? ¿Cuánto te va a incrementar el valor de la mezcla asfáltica? Pero ¿qué es lo que vas a obtener en beneficios? Que eso ha sido una parte fundamental, que nuestro producto no solamente coloca plástico, sino que además genera ciertos beneficios, tanto en la mezcla asfáltica como en el concreto, que directa o indirectamente, ya sea como el valor per se o para certificaciones, ayuda significativamente. Sí hace mucha falta, mucha educación, definitivamente hay, creo que mucho la creencia de que, no todo el mundo podría, pagar la sustentabilidad. Hoy tenemos un proyecto de viviendas sustentables y asequibles donde creo que se demuestra que sí se puede poner en práctica y yo sí creo que también tiene que ver mucho pues con un cambio de conciencia, con un cambio de paradigmas y de abrirnos también a utilizar materiales nuevos y diferentes porque también siempre nos gusta lo conocido y lo que existe y lo que la norma indica. Pero pues las normas también se tienen que ir evolucionando y por eso sí es muy importante pues esta parte de ir generando normativas que vayan evolucionando también con lo que se requiere y con las problemáticas, porque las problemáticas no las podemos resolver solos. Aquí yo sé que sabemos personas que entendemos que se necesita generar alianzas y generar acuerdos, pero sí se necesita también que la normativa vaya evolucionando de la mano. Muchas gracias, María Laura. Alejandra, en este sentido de la utilización por parte de los tomadores de decisión, arquitectos, qué sé yo, diversos actores, ¿a qué te has enfrentado o qué se han enfrentado ustedes? Pues justo a nosotros nos toca hacer como puente entre estos pequeños productores o productores que están empezando a despuntar, están empezando a tener un poquito más de tecnología con los tomadores de decisiones y yo lo que encuentro es mucha desconfianza. Desconfianza en, es que, ¿qué tal que no funciona como tú dices que funciona? ¿Qué tal que no tiene la resistencia que me estás diciendo, no? Y como dicen, o sea, también ellos se quieren apegar a lo que ya conocen. Y también otra restricción o algo con lo que nos hemos topado es el tema, en nuestro caso mucho el tema estético, ¿no? O sea, de repente están súper acostumbrados a que las cosas se tienen que ver de cierta forma, perfectas, bonitas, hermosas, y no están abiertos al tema de que algo no se pueda ver como ellos se lo estaban imaginando, ¿no? Y algo también que
me gustaría retomar de lo que decía Jorge, se habla mucho en economía circular del reciclaje, ¿no? Es como lo primero que pensamos. O sea, economía circular no es igual a reciclaje, pero es lo primerito que pensamos. Pero aún así, nos cuesta mucho trabajo articular el reciclaje. A nosotros, por ejemplo, como personas que trabajamos entre la industria y los ciudadanos nos podrían acopiar muchísimo material. Pero si yo no tengo un producto final en el que lo pueda poner y el que se pueda comercializar de forma efectiva, entonces, ¿cómo le voy a hacer para mover ese material que ya transformé? Quizás hoy tenemos las tecnologías, tenemos las formas de distribución, pero si el consumidor final, en este caso, los tomadores de decisiones en construcciones, no se deciden a que en vez de una alfombra que se ve perfecta, blanca, hermosa, algo que tenga unos pequeños detalles porque se le metió material reciclado, si no están abiertos a esa posibilidad, y si nosotros como usuarios finales también no estamos abiertos a esa posibilidad, esa patita que es como la más sencilla que hoy tenemos para la economía circular, no va a empezar a caminar. Entonces, a veces habrá cosas que yo pienso, ¿no? Si el reciclaje es lo que hoy tenemos en la puerta, no se puede articular por justo estos temores, esta falta de apertura a nuevas formas de hacer las cosas. A veces me cuesta trabajo pensar cómo vamos a llegar a reutilización, a rediseño, ¿no? Que pues también es algo que tenemos que empezar a ver. O sea, empezar a ver, nosotros les decíamos, hay partes de las construcciones que no se ven, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene que ser un tema estético, ok, no se ve, pero ¿por qué no empezamos en esas partes que no se ven a pensar distinto? O sea, ¿por qué tenemos que usar cierto material y no el otro? Entonces, yo creo que lo que hace falta, y me da mucho gusto saber que Karen está ahí obligándolos, es justamente esta apertura a nuevas cosas y a entender que llegamos a un punto del planeta que tenemos que empezar a pensar distinto para sobrevivir realmente. Ese es diría yo que ese es el gran resumen del Día de Acción Climática, ¿no? Que tenemos una urgencia y que tenemos que tener una conversación que lleve justo a la acción en ese sentido. Jorge, ¿cómo te acercarías tú a alguien con este desafío que han comentado las panelistas? ¿Cómo te acercarías tú a decirle a alguien, sabes qué, tienes que volcarte hacia la economía circular en la industria de la construcción? Eterno concepto que manejan la gente que invierte del ROI y cosas por el estilo, que podría ser un poquito ya vetusto para la idea de la economía circular, o bien a lo mejor utilizado bajo otra lógica, ¿no? ¿Tú cómo verías esta parte? Y al mismo tiempo te preguntaría cuál ha sido tu experiencia con ese tema, ¿no? Sí, fíjate que un común denominador que se tiene en la conversación que ya hay en este panel es el business as usual. Economía lineal es algo, como ya lo comentaste, que nosotros nos topamos. Siempre lo he hecho así y no hay otra forma en que lo he hecho. Hay miedo, hay resistencia. La parte de la inversión en la compra de materiales circulares y sostenibles, hay que acotar aquí también sostenibles porque no es lo mismo economía circular que sostenibilidad. Hay que sumar ambas formas de pensamiento en donde sensibilizar, ya se dijo también en esta tercera ronda de participación, ¿no? Sensibilizar. Ni en complemento a la participación que tuve en la ronda anterior en identificar, pues, ciclo de vida, cadena de suministro, entre otros, pues hay que identificar también a los stakeholders, ¿no? Dependiendo la etapa en donde nos encontremos de un proyecto de construcción, pues, como tú ya lo dijiste, son los tomadores de decisiones. No es lo mismo un productor o una empresa que manufactura que justo un diseñador, un arquitecto, un jefe de obra. Entonces, una empresa de reciclaje, una consultora incluso también, son stakeholders que participan de ese ecosistema de un proyecto de la construcción. En ese sentido, te voy a contar algo bien particular. Hace algunos años, no sé si sepa, pero yo soy licenciado en Derecho. Entonces, hace algunos años yo, con ese ánimo de tener mayor información, que tenga mayor impacto positivo en mis actividades profesionales, etcétera, pues estaba buscando un posgrado que se ajustara precisamente a lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, afortunadamente la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó su especialidad en Derecho Energético, que fui la primera generación, y ahí nos compartieron muchísima información que antes no se había compartido. Y un punto bien particular es que de la mano o de la voz de personas que están trabajando precisamente o que forman parte de ese ecosistema
de la energía. Entonces, hablando del sector de la construcción, pues ya afortunadamente ya tenemos un ejemplo vivo en donde pues tú ya estás compartiendo a tus alumnos esa información sobre uso de nuevos materiales, incorporación de innovación, de tecnología. Una parte bien interesante es de que pues ya a nivel regional, incluso creo que hasta a nivel mundial, los planes de estudio ya se están actualizando, como tú lo mencionaste en el aspecto del marco jurídico y normativo, pues ya los planes de estudio de universidades o licenciaturas enfocadas a una arquitectura, a un diseño, ya están considerando precisamente aspectos de economía circular y de sostenibilidad. Entonces hay que cambiar el switch, dejar de tener el miedo de qué va a pasar y ver que la principal bondad aquí de hacer esa inversión es tener ese impacto positivo en el medio ambiente. Ya si en consecuencia viene un beneficio para la empresa, pues es un plus. Ya que estoy tocando el tema de los beneficios, pues una parte bien interesante es la parte reputacional. Un proyecto que incorpora este tipo de materiales sostenibles y circulares a un proyecto en general terminado y a la empresa, por supuesto, pues le suma puntos. Ya actualmente sabemos que el chip del consumidor ya está cambiando, las nuevas generaciones ya están buscando productos que sean circulares y sostenibles. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que esta parte es una de las partes más interesantes. A la audiencia que estamos llegando son, en efecto, tomadores de decisión. Entonces, toca hacer como un ejercicio, yo diría que de publireportaje, aunque no lo sea así, porque tenemos que hablar de nosotros mismos o sobre todo de lo que nosotros hacemos. Y aquí me parece fundamental que a partir de todo esto que se ha articulado, pudiera cada uno de ustedes poner un ejemplo de cómo se ha aplicado la tecnología de cada uno en alguna construcción o en algo, y que haya tenido desde luego los resultados que ustedes esperaban, etcétera. A veces me parece fundamental que la gente que nos ve, que nos escucha, sepa cómo se aplica, que vea ya la vida real, digamos, ¿no? Y en ese sentido empiecen a cambiar la idea de que no solamente esto es teoría, no solamente es un argumento de venta, sino que realmente tiene aplicación, Karen. Pues sí, justamente yo en estos 15 años que he estado trabajando con la tierra, el tema es la manufactura, ¿no? La mano de obra, que es pues meter las manos y mezclar y compactar, y pues eso lleva mucho tiempo. Entonces hoy todo tiene que ser para ayer, ¿no? Igual tiene que ser más rápido, teníamos procesos más lentos donde le dábamos tiempo al secado de los adobes, a la compactación, a que los edificios fueran haciéndose durante los años, y con la tierra eso no es viable. Entonces, pues una de las cosas que empezamos a implementar o que yo empecé a hacer fue meter maquinaria, empezar a hacer compactaciones neumáticas con rammers, ¿no? Y hacer tierra compactada con rammed earth, ¿no? Y meter mezcladoras especiales, tener tamices que también sacan los materiales de una forma más industrial. Y bueno, también por eso salió el bloque de tierra compactada, que también fue un proceso como distorsionado, bueno, más bien evolucionado el adobe, y empezaron como a empujar estos sistemas. Pero creo que en estos años, pues ha sido un empuje donde hemos hecho muchas casas en muchos edificios de tierra con sistemas mixtos, o sea, no solo es tierra y ya, sino también hay madera, también a veces hay losas de concreto, o sea, no estamos cerrados a meter cimentaciones de concreto. Por ejemplo, en las industrias donde sale todo el cascajo, hemos hecho cimentaciones o rellenos de ahí, etcétera, ¿no? Incluso hay veces que se han combinado los materiales de la tierra con cales o estas mismas cenizas, entonces siempre como combinando estos sistemas. Pero creo que una de las cosas principales es el que sea más rápido. Entonces ahora, pues, somos afortunados, o me siento muy afortunada de estar con mis socios en SID, y bueno, compramos un robot, que es el primer robot de Latinoamérica que imprime con tierra. Ya hay impresoras en 3D con concreto, también en Europa, en Estados Unidos, pero no había de tierra. Entonces, no creo que sea la única forma en la que podamos como resolver los problemas de vivienda, etcétera, porque hay que llevar el robot, etcétera, o hacer módulos, pero siento que es un sistema que no es tan pesado como otros sistemas constructivos de tierra que pesan muchísimo, y a veces ese peso se refleja en la cimentación o en las formas o el volumen que tienes que excavar, ¿no? Que también hablamos de los áridos, que sí es cierto, o sea, al final los paisajes también se deterioran y empezamos también a destruir, no porque construyas con tierra y madera ya salvaste el mundo, no.
O sea, también hay que hacer un equilibrio. Entonces, los tejidos que hace la impresora son muy interesantes, hay mucho aire, son más ligeros, tienen fibras naturales, tienen secados más rápidos y obviamente pues cada metro lineal lo hacen mucho más rápido. No digo que es la única solución, creo que es hacer estos sistemas mixtos donde te apoyes de tecnología como estas, ¿no? O sea, estas mezcladoras, estas tamizadoras, o sea, todos estos elementos o trituradoras, por ejemplo, antes tú tamizas la tierra y pues te quedan agregados que no utilizas, pero ya hay máquinas que trituran todo el tamaño que tú quieres y lo estabilizas. También estabilizadores de biomateriales, ¿no? Que también ayudan a la resistencia. Entonces, creo que para mí ha sido que si haya una mano de obra, que haya una investigación previa donde puedas cumplir con las normas, porque sí estaba muy empírico y lo que hemos estado haciendo, por lo menos desde hace muchos años, es como que realmente empezar a poner en hoja qué sí está pasando, ¿no? También es cierto que las normas, como tú dices, tienen que cambiar porque si tú metes todos estos materiales, pues terminan estando fuera totalmente, ¿no? Porque les piden resistencias imposibles que ni siquiera son necesarias. Entonces, pues, una de las cosas es apoyarte de la tecnología, no cerrarte en estos procesos, en los materiales que puedes mezclar. O sea, a mí me encantaría ver si el plástico se puede meter a la tierra. Yo sería feliz porque sé que el plástico es un aislamiento increíble. Entonces, creo que seguir haciendo innovación, seguir apoyándote de estas técnicas, tanto ancestrales y conocimientos súper de nuestra raíz y nuestra cultura, pero sí metiendo también estos robots, esta inteligencia artificial. A mí me había costado mucho trabajo, lo acepto, porque mis maestros fueron como muy puristas de nada de cemento, no esto, no todo tiene que ser natural, y la realidad es que no puedes llegar a hacer una obra y una construcción si no hay como este complemento. Entonces, abrirnos a estas posibilidades, poder invertir en estos procesos de sistemas constructivos más evolucionados como es un robot que puede imprimir en 3D y empezar a hacerlo donde sea viable y donde sea posible también. O sea, no vas a llevar un robot donde no hay luz, ya sabes, pero puedes hacer cierto número de casas en un volumen que tengan un diseño adecuado, porque algo importante de la Tierra es que no solamente está ahorrando a nivel como de que se recicla y vuelve a la Tierra, etcétera, ¿no? Porque también depende de los agregados que tenga, sino que ahorra en un 48% el tema energético, porque el uso de los edificios, realmente el consumo energético más grande es el uso del 8% es de los materiales, pero el 40% es el uso y mantenimiento del edificio. Creemos que también los edificios tienen que durar millones y millones de años. Yo creo que tampoco es necesario que nos duren tantas cosas. Ni siquiera el cemento sabemos si va a durar más de 100. O sea, sabemos que lleva ahí algunos, pero todavía empieza a perder también la resistencia. Entonces también pensar que el tener estos sistemas hace también un tema bioclimático interior, donde ahorras energéticamente, no nada más en el material, sino también en el consumo y en la habitabilidad. O sea, vivir en un lugar donde todo tenga que estar hecho por medio de máquinas, ¿no? Y que al final estos materiales como la lana, el plástico, puedan ser otros materiales como una piel que te proteja del exterior y que aparte tengas una temperatura, no vas a meter una calefacción y no vas a meter eso. O sea, si nosotros construyéramos Monterrey de una manera distinta, no tendría que pagar 10,000 o 15,000 pesos al mes de energía. Y entonces también es como ese pequeño cambio hace otro cambio en otras cosas que no solo es en el material, sino también en la parte de calidad de vida interior, ¿no? Y la temperatura, que también es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre cuando hablamos de edificios. Está buenísimo, está buenísimo. Hubo paneles donde hablamos sobre calidad del interior y ese es un tema súper importante. María Laura, ¿cuál es tu caso de éxito en ese sentido? Digamos que y yo conozco un poco de lo que han llevado ustedes a cabo, pero creo que ahí traes cosas interesantes, me parece que en Latinoamérica y en México. ¿Cómo podrías explicarnos cómo ha funcionado la aplicación de la tecnología de ustedes? Claro. Pues digo, muy interesante también lo que dices, porque una de las cosas, por ejemplo, que desarrollamos en Sudáfrica, fue la parte del uso del Resinate en 3D printing en concreto, donde también pues pudimos colocar la partícula como tal en el 3D printing. Eso dentro de una investigación, ahorita se está probando lo que es Resinate Core, que es la nueva molécula, pero ¿qué hemos podido implementar? Pues yo creo que hemos podido implementar, y ahora sí lo digo con mucho orgullo, bastantes cosas en varios países. De entrada, pues bueno, Costa Rica, que fue el pionero, ahí pues empezamos con el programa de viviendas y con la carpeta asfáltica que se hizo en la Ruta 27. Ya ahorita se han desarrollado algunos parques industriales, ya se han desarrollado algunos complejos hoteleros donde se han puesto, por ejemplo, adoquines o se ha construido ya sea con concreto
o con bloques o con productos vibroprensados. Por ejemplo, bueno, pues lo que es en Sudáfrica ya el gobierno de Cape Town especificó el polímero, la resina como tal, ya le especificó como el uso dentro de todos los productos, para lo que es edificación por parte del gobierno de Cape Town. Y por eso digo que es tan importante la parte de la normativa, porque cuando un gobierno también viene y está alineado, sus políticas públicas están alineadas a temas de economía circular y tienen que cumplir con ciertos KPIs donde pues el manejo de los residuos, de alguna manera que son residuos que hoy no están pudiendo procesar responsablemente, que nosotros los estamos reprocesando con nuestra maquinaria y regresan a la edificación de la infraestructura del gobierno y también infraestructura, por ejemplo, en proyectos de vivienda. Ahí es donde se empieza a ver algo bien interesante porque también se empieza a responsabilizar a todas las partes porque todos generamos una cierta cantidad de residuos, plásticos y no plásticos, residuos en general, pero bueno, dentro de eso el residuo plástico y de alguna manera hemos venido generando ese tipo de normativas para poder irlo implementando. Hoy, bueno, pues en México ya estamos iniciando con Lequilna, que es nuestro programa con Hábitat para la Humanidad. Nosotros tenemos una alianza a nivel Latinoamérica con Hábitat para la Humanidad, donde primero construimos las viviendas de Costa Rica, que fue Valle Azul, hemos construido en Guatemala, hemos construido en El Salvador. Ahorita pues estamos empezando con este primer plan piloto de 16 viviendas que son 100% pro bono gracias a diferentes empresas que también se han sumado a generar donativos. Por cada vivienda estamos colocando entre 400 y 500 kilogramos de Resinate, que eso, pues como les comentaba, es un 80% de plásticos y un 20% de minerales. Entonces, pues estamos demostrando con un plan piloto de 16 viviendas el impacto tan significativo que puede tener. Sabemos que en este gobierno, pues hay una meta en el sexenio de 1 millón de viviendas y estamos hablando que si nosotros colocáramos eso, pues estaríamos hablando alrededor de unas 25,000 toneladas de plásticos trágicos colocadas en viviendas sustentables y asequibles, con un impacto significativo también en la huella de carbono, porque nuestro ACV está en menos 0,40 por cada tonelada de Resinate. Y bueno, ya por supuesto, como bien decías, la parte térmica, que es una parte muy importante que generan los polímeros, que por eso también hemos podido implementar ahora también nuestro siguiente programa con Hábitat, que es 100,000 pisos para jugar, que estamos cambiando a nivel de Latinoamérica 100,000 pisos de tierra por 100,000 pisos de concreto. Ya estamos iniciando en Veracruz también y este programa pues también está colocando alrededor de 40, 50 kilogramos de Resinate por cada piso. Una de las características más importantes que ha tenido el piso de concreto es que muchas veces las familias no lo aceptan porque no cuenta con esa termicidad, porque el piso se vuelve muy frío o muy caliente y pues eso no hace que las familias a veces lo acepten o lo quieran. Sin embargo, tiene un impacto significativo en el desarrollo cognitivo de los niños, en la reducción de enfermedades parasitarias, la depresión, etcétera. Así que creo que es una labor muy loable que hace Hábitat. También ahorita, pues bueno, estamos con la parte de la mezcla asfáltica. Hicimos un plan piloto hace 1 año y medio en Tapachula, donde justamente acabamos de generar los resultados de ese primer plan piloto, donde obtuvimos, hicimos un examen justo con la UNAM también. Trabajamos con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde pues dimos resultados en una mejora de desempeño entre un 16 y un 20%, redujimos daño por agrietamiento un 12% conforme a la mezcla testigo y redujimos daño por humedad en un 50%. Entonces, pues ya también estamos hablando ahorita de generar especificaciones técnicas con justamente viendo normatividad para que podamos empezar a buscar especificarlo, pero también para que ya estamos demostrando con datos no solamente modelos de economía circular, sino ya en la implementación, pues esto ya estamos hablando de beneficios que a la larga en el mantenimiento son financieros también. Ya viene ahorita un proyecto más grande que próximamente estaremos anunciando de una autopista y pues seguimos construyendo igual ahorita con más alianzas, con más empresas. Próximamente estaremos dando también algunos anuncios, pero sí creo fielmente a lo que he podido ver
es que muchas empresas lo han visto, algo que decías hace rato, Ale, que sí es cierto, y creo que eso fue algo muy bien pensado tanto de Donald como el Grupo Pedregal, que fueron los creadores de esto, fue entender a la industria de la construcción. Y muchas veces no quieren ver el residuo plástico, no quieren ver el papelito, el azul, el rojo, el verde en medio de un bloque, en medio de un concreto. Y pues eso es lo que Resinate también ha hecho, que lo hemos podido incorporar sin que se note y sin que modifique ni el proceso de implementación ni el proceso constructivo. Y pues con eso estamos ahorita en México y otro montón de casos más. Es un estado muy interesante. Muchas gracias, María Laura. Alejandra, en el caso de Colana, ¿qué cantidad, digamos, qué casos de éxito han tenido en ese sentido y cómo los han desarrollado? Creo que tenemos dos muy interesantes. El primero es, bueno, nosotros desde hace mucho trabajamos en el tema de reciclaje de empaques laminados de cartón, que son como los de Tetra Pak, ¿no? Ese tipo de cartón. El 70% es cartón, se recicla en la cadena normal del cartón, pero el otro 30% es un polietileno con aluminio, que pues en el mercado de reciclaje de plásticos pues no se puede reciclar porque trae el aluminio. Entonces se ha desarrollado, hay un desarrollo de una industria de un material que se llama polialuminio, y ese polialuminio tenemos dos casos muy específicos, que el primero es uno donde logramos convencer, bueno, obviamente conjunto con nuestro cliente, provocar esta idea de, ¿y qué tal si, como decía Jorge, ¿no? Es un tema reputacional? Tú en esta gran cafetería usas muchísimos de estos envases, o sea, eso es algo que está a la vista del consumidor. ¿Qué tal si vemos cómo el consumidor también vea que dentro de las instalaciones tienes este tipo de materiales ya reciclados? Entonces empezaron primero pues muy temerosos con unos techitos en el drive-thru, ahí le pusieron unos techitos como para que nadie lo vea. De repente la gente empezó a preguntar por ellos de, oye, ¿y ese por qué tiene las manchitas o por qué está así? A la gente le gusta, empiezan luego a hacer unas mesitas, las mesitas de reciclado, a la gente le encantó, así de que, wow, qué padre, aquí de las 7 leches que yo me tomo aquí está el resultado de esta mesita. Y después empezaron con los revisteros, ¿no? Entonces fue como, en Ecolana siempre decimos que nos dedicamos a provocar a la gente. O sea, ¿qué tal si lo hacemos? O sea, no pongamos revisteros, pero ¿qué tal el techito? Algo que no se vea. Y de ahí normalmente se van detonando más cosas. Y otra cosa que hicimos con este material, a partir del huracán Otis, nosotros nos dedicamos a buscar centros de acopio por todo el país, y los centros de acopio de Acapulco pues quedaron bastante dañados, y uno de ellos nos decía, ¿cuántas ecolanitas, que es nuestra monedita virtual en la aplicación, cuántas ecolanitas necesito para que me regalen un techo? Entonces nos comunicamos con él de qué onda, oye, ¿por qué nos preguntas eso? Está un poco raro. Y decía que él justamente estaba en una comunidad donde pues la gente había perdido casi todos sus techos a raíz del huracán, y que pues necesitaban, porque todavía no llegaba la ayuda hasta donde ellos estaban. Entonces, en conjunto con un montón de aliados que nos ayudaron gratuito, lo hicieron todos pro bono, nosotros también, empezamos a decir, oye, ¿qué tal si la gente tiene los envases en su casa, no está haciendo nada con ellos? ¿Por qué no nos los traen? El reciclador nos va a ayudar, nos los va a transformar y nosotros podemos regalar esos techos, ¿no? Entonces, nuestra meta era llegar a 15 toneladas. Si las conseguimos, nos quedamos así a nadita, pero bueno, las conseguimos por ahí de otros lugares. Y logramos donar techos para 30 familias, ¿no? Techos, o sea, les dicen ellos amarrados de 10 tejas para que ellos los pudieran poner. La ventaja de estas láminas acanaladas es que ellos las pueden combinar con otras. Son de la misma medida, son compatibles, vamos a decir. Entonces, fue muy bueno ver cómo la industria, pues justamente la sociedad civil se puso todo de su parte para juntar esta cantidad de material, transformarlo y regalarlo a estas familias. Entonces, son como este tipo de proyectos que podemos detonar, que como bien decía Jorge, como empresa te pueden ayudar en tema reputacional, y creo que la provocación que siempre lanzamos a las empresas, a nuestros clientes, a todo el mundo es, cuando vayas a hacer algo, pregúntate cómo lo puedes hacer más sustentable. ¿Existe un sustituto para esto? ¿Necesariamente lo tengo que hacer de esta forma? Y creo que eso es lo que va a ayudar a que justamente los emprendimientos, que nosotros todo el tiempo vemos muchísimos emprendimientos de cosas increíbles, pero que no tienen la posibilidad de que alguien los compre. O sea, que no les compran su material. Entonces, si ustedes les surge esa idea, pues pregúntenos. Conocemos un montón de gente, o sea, conocemos a muchísimas personas que hacen cosas sustentables, recicladas, que lo pueden hacer con menor impacto, y creo que eso es lo primero, ¿no? Esa es la provocación para los tomadores de decisiones. Cada cosa que hagamos, preguntémonos cómo la podemos hacer un poquito más sustentable. Alejandra, muchas gracias. Les decía hace un rato cuando estábamos platicando un poquito sobre el panel, desde luego que no nos iba a alcanzar el tiempo porque era algo que era muy dinámico, porque hay muchas cosas que decir.
Entonces, Jorge, no estaba planeado que cerraras el panel con este aporte, digamos, en términos del caso de éxito, de lo que ustedes han digamos, solucionado en la industria de la construcción. Insisto, no era un plan, tú sabes que la conversación se fue muy rápido, entonces te pediría que nos dieras tus comentarios al respecto y cerrar este panel, por favor. Sí, por supuesto. Yo les voy a hacer una pregunta, o de hecho van a ser 3, a este panel, a los asistentes que están en este piso y a las personas que están viendo el streaming desde sus casas. Ayúdenme por favor a levantar la mano si ustedes conocen la aplicación LinkedIn. Levanten la mano. ¿Y quién de ustedes tiene cuenta en LinkedIn? Bueno, pues precisamente la tecnología ha ayudado a que Estrategia Circular MX, a través de su perfil en LinkedIn, tenga mayor difusión y llegue y tenga mayor alcance a diversas partes interesadas de diversas industrias, de diversos sectores. Y fue que hace aproximadamente 3 años tocó base una persona de Colombia, en donde me invitó a formar parte de un proyecto que actualmente se llama Alianza Latinoamericana Circular en el sector de la construcción, en donde desde este año ya cumplimos 2 años, nos agrupamos diversos stakeholders de este sector de la construcción, integrado por academia, consultoras, empresas que llevan a cabo el reciclaje de residuos que genera esta industria, entre otros, en donde en este perfil de LinkedIn, Alianza Latinoamericana Circular en el sector de la construcción, compartimos precisamente mucha información que es de gran relevancia para diversos stakeholders de esta cadena de valor y de cadena de suministro. Afortunadamente hemos participado ya a su vez de diversas alianzas que han surgido precisamente de esta comunicación que tenemos en este perfil en LinkedIn. En lo personal me han invitado a participar en webinarios de Colombia, de Perú, de Costa Rica, precisamente para compartir, así como lo estamos haciendo el día de hoy, a compartir información, experiencia, conocimientos que rodean a este gran ecosistema del sector de la construcción. Entonces, si quieren saber más sobre economía circular, sostenibilidad, los invito a seguir nuestro perfil en LinkedIn, Alianza Latinoamericana Circular en el sector de la construcción. Pero no solo me quedo en este ejemplo, también tenemos a recomendación de lo que estamos platicando el día de, pues recientemente, hablamos de la declaración ambiental de producto. Es prácticamente una herramienta y un must que siempre debe tener ese chip el desarrollador de proyectos que estén en la parte del sector de la construcción. Ahora, ¿cómo viene o cómo está relacionada la cuestión de la innovación, de la tecnología, la informática en esta declaración ambiental de producto? Pues con sistemas informáticos que llevan a cabo el análisis de ciclo de vida de los productos, esos que le van a brindar esa información, esa data a la declaración ambiental de producto, para que de una forma amable, con diseño, entendible para todos y para todas, y pues principalmente a los que llevan a cabo la compra de estos productos para integrar a los proyectos de la construcción, identifiquen que efectivamente ese producto tiene un menor impacto ambiental, huella hídrica, incluso durabilidad, reciclabilidad. Una parte bien interesante, abonando en complemento a la declaración ambiental del producto, es de que pues todo tiene su razón de ser, ¿no? Y pues prácticamente su naturaleza viene ya de directivas europeas en donde están estableciendo ya, de hecho en vigor el reglamento de productos sostenibles para la Comunidad Europea, en vigor en este año, pues ya establece una lista de productos pertenecientes a diversas industrias que precisamente deberán cubrir con esa particularidad. Entonces ya en 2026 se va a abonar a una declaración de rendimiento, y en 2028 se va a consolidar con un pasaporte digital de producto. Entonces, a través de este pasaporte digital de producto, se va a proporcionar al consumidor información sobre el rendimiento, durabilidad, reciclabilidad, impacto ambiental, entre otra información. ¿Y cómo lo vamos a poder acceder? A través de escanear prácticamente un código QR que va a estar adherido al embalaje de los productos, o a través de esa posibilidad que tienen nuestros teléfonos inteligentes de llevar a cabo la lectura de datos a través de la proximidad.
Con esto concluyo. Jorge, muchísimas gracias. Como les decía, el tiempo fue rapidísimo. Les agradezco muchísimo su participación. Yo creo que el tema de economía circular nos da para más, nos da para mucho, y los invito a ustedes que continuemos en la conversación sobre un tema tan importante, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también agradecemos a la audiencia que nos estén acompañando en esta larga jornada que comenzamos de las 9 de la mañana. Continúen con nosotros, tenemos todavía algunos paneles muy interesantes. Cerramos hasta las 6. Muchas gracias.